Comenzamos este podcast rezando la oración de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bienvenidos. Buen lunes, 10 de enero del 2022, comenzando una semana calurosa aquí en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Y somos un grupo, una tertulia de laicos, catequistas, con algunos sacerdotes que nos acompañan, que animados a compartir con ustedes temáticas sobre la fe católica que actualmente no son tan abordados o predicados y que son sumamente importantes para la salvación del alma, para la salvación de las almas. Y sobre todo en este tiempo, donde el mundo pone al hombre en primer lugar dejando a Dios de lado. Desde nuestro humilde y pequeño canal, queremos simplemente dar luz, denunciar lo que está mal dentro de nuestra Iglesia Católica y con nuestra base firme en la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad nos hará libres, dice nuestro Señor Jesucristo. Nos propusimos en estos meses grabar videos semanales y luego comenzar a transmitir en directo entrevistas, videos sobre temáticas provida, apocalipsis, profecías marianas, etc. Así que te pedimos que nos ayudes a difundir el canal para darnos a conocer, dándole like al video y también suscribiéndose al canal. Ambos son gratis. Algo muy importante a tener en cuenta: siempre vamos a intentar discernir sobre los signos de los tiempos, los acontecimientos que van sucediendo día a día y que creemos firmemente que todo es parte de una agenda planificada hace muchos años y puesta en marcha sin interrupciones desde el nuevo orden mundial y la ONU, Organización de las Naciones Unidas, implementando el miedo en la gente, imponiendo por sobre encima de las constituciones de cada país un pase que discrimina a quienes quieren y deciden ser libres, sin piquete. Podemos ver, por ejemplo, recientemente al tenista Novak Djokovic, que tuvo una lucha al ingresar a Australia por no querer darse el piquete. Podemos ver cómo quisieron desde la OMS, Organización Mundial de la Salud, suspender la Navidad por el contexto del COVID. También podemos ver cómo en China la fe católica es perseguida a pesar del acuerdo con el Papa Francisco. No pueden profesar su fe los creyentes allí, y cómo los gobiernos van imponiendo la Agenda 2030 por sobre sus propias constituciones. Acá en Argentina, nuestro gobierno, el anterior gobierno, es pro Agenda 2030. En otra oportunidad vamos a hacer un podcast sobre este tema de la Agenda 2030, que parece una propuesta superadora para los tiempos que corren, pero en realidad tiene una finalidad mucho más macabra y diabólica, y que están preparando nada más ni nada menos el gobierno del anticristo. Y claro, también tenemos que tener cuidado con las palabras y vocabulario que usamos aquí, porque aquí también se censuran. Bien, este es el segundo podcast del año y continuamos con el tema de la manifestación próxima del anticristo. Aquí les dejo el link del podcast anterior, donde abordábamos
el anticristo y el falso profeta, desde la palabra de Dios, el catecismo de la Iglesia Católica y las profecías de la Virgen de Nazaret. Todo esto sucede y va a empeorar. Es porque en la carta de San Pablo nos dice que antes de la venida de Jesús, como juez supremo, tiene que venir la apostasía y luego se manifestará el hombre impío. Pero dice que hay algo que lo retiene, que retiene su manifestación. Es el famoso catejón. ¿Y qué es el catejón? Este tema vamos a intentar reflexionar hoy. Y hay diversas teorías, como por ejemplo que el catejón que retiene la aparición del anticristo es Benedicto XVI. Otros dicen que era el orden romano, donde la familia, pilar fundamental, era removida, o el intento de ser destruida. También otra versión del catejón la da el padre Michel Rodríguez en una de sus profecías, donde dice que el año de San José, que finalizó el 8 de diciembre pasado, era quien retenía la manifestación del anticristo. Entonces San José, al retirarse el 8 de diciembre, según el padre Michel, sería el catejón, pero eso lo vamos a profundizar a continuación. Pero creemos firmemente que las dos hipótesis más fuertes son la de el papado y sobre la Eucaristía. Pero leamos una vez más la carta de San Pablo a los cristianos de Tesalónica, capítulo 2, a partir del versículo 3. Dice lo siguiente: que nadie los engañe de ninguna manera, porque antes tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el ser condenado a la perdición, el adversario, el que se alza con soberbia contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta llegar a instalarse en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No recuerdan cuando estuve con ustedes? Les decía estas cosas. Ya saben qué es lo que ahora lo retiene, para que no se manifieste sino a su debido tiempo. El misterio de la iniquidad ya está actuando, solo falta que desaparezca el que lo retiene, y entonces se manifestará el impío, a quien el Señor Jesús destruirá con el aliento de su boca y aniquilará con el resplandor de su venida. Y meditando la palabra de Dios, podemos ver que algunos cristianos de Tesalónica sabían el secreto del catejón, qué era o quién era. Sin embargo, Pablo, en la carta, pone un velo que no nos permite ver con claridad a qué se refiere, hasta que salga a la luz en estos tiempos. Y la palabra catejón viene del griego y significa obstáculo. Cuando sea quitado el obstáculo, no sabemos a ciencia cierta qué es, pero la palabra de Dios nos ayuda a discernir sobre este tema. A continuación vamos a abordar algunas hipótesis sobre el catejón. La primera va a ser sobre la hipótesis del padre Michel Rodríguez. El padre Michel es un sacerdote canadiense que ha tenido algunas profecías y las ha dado a conocer. Algunas de mucha importancia y que se han cumplido. Por eso estamos atentos y en una de sus visiones, a finales de septiembre del año 2021, el padre publicó un mensaje que recibió del arcángel Gabriel en el mes de marzo sobre lo que sucederá o que sucedería a partir del 8 de diciembre del 2021. El ángel le dijo que es el momento de revelar las palabras de la segunda carta a los tesalonicenses, escondidas desde el comienzo de la Iglesia. Acá se está refiriendo a la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, al que leíamos hace unos segundos. Gabriel le dijo que ahora debe ser develada la figura misteriosa que frena o impide la manifestación del anticristo,
para permitir que todos los justos comprendan los eventos que están teniendo lugar. Está hablando del catejón. El versículo 7 dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad, pero que hay alguien o quien lo retiene, que en algún momento será quitado de en medio. Entonces Gabriel le revela que el catejón que retiene la manifestación del anticristo es San José. San José es la ayuda de los creyentes en la batalla espiritual y junto con las oraciones de los santos, las almas del purgatorio y la Virgen María, es el escudo que ha frenado la aparición del anticristo hasta ahora. Entonces, el pasado 8 de diciembre, finalizó el año josefino, que el Papa Francisco había consagrado el año anterior, y según el Padre Mitchell, la manifestación del anticristo es inminente. Los mensajes del Padre Michel Rodríguez los puedes ver en el link que vamos a poner aquí abajo, y bueno, los podés leer y es una revelación privada. Atención que la Iglesia en ese sentido no obliga a creer en las revelaciones privadas, queda en cada uno. Al igual que una revelación privada, por ejemplo, en la Virgen de Fátima, aprobada por la Iglesia, pero podemos creer en ellos o no. A continuación vamos a ver la hipótesis del papado. Otra opción que decía un obispo por el año 1800, el obispo Manning, que el catejón era la autoridad del obispo de Roma, desde San Pedro hasta los tiempos actuales, refiriéndose al papado, ¿no? A todos los sucesores de San Pedro hasta hoy en día. Haciendo un pequeño paréntesis, recordamos lo que dijo la Virgen en Garabandal, que podríamos decir que también nos da una profecía en este sentido. En una extracción del relato decía lo siguiente: cuando comenzaron a sonar las campanas, yendo camino a la iglesia del pueblo, la madre le dijo a Conchita: el Papa falleció, refiriéndose al Papa Juan XXIII. Lo cual la hija le responde: ahora no quedan más que 3 papas. Pero aclaró que la Virgen le había dicho 4 papas, pero que uno de ellos no lo tenía en cuenta, porque su reinado sería muy corto, seguramente refiriéndose a Juan Pablo I, cuyo pontificado duró apenas 33 días, y luego falleció aparentemente asesinado. Aquí una de las profecías de la Virgen se cumple. Entonces quedarían Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto. Lo cual nos deja este interrogante, ¿no? ¿Y el Papa Francisco? No sabemos cómo nos puede ayudar la profecía también de la Virgen en Fátima, que habla de la muerte del Papa. Recordemos que ese secreto no termina de cumplirse. Es un secreto que, una profecía abierta, que estamos a pronto de cumplirla. Entonces el papado, según Garabandal, terminaría con el Papa Francisco. Podríamos estar cerca de la retirada del catejón, si se cumple lo que dijo María en Fátima, o mismo en Garabandal. Otros expertos dicen que el catejón era Benedicto XVI, pero luego de 8 años de su renuncia, el anticristo no se ha manifestado, lo cual podría pasar luego de su muerte, aunque la palabra de Dios no nos dice específicamente asesinado o muerto, sino más bien cuando se retire el que lo retiene. Y la última hipótesis, también creo que es una de las más importantes, se refiere al santo sacrificio perpetuo. La Santa Misa será suprimida. Creo que para mí sería tal vez la más acertada o la más cercana sobre el catejón que retiene la manifestación del anticristo, que sería el sacrificio perpetuo, pero específicamente la misa tradicional. No, retomando la carta de San Pablo, ya saben que es ahora lo que lo retienen para que se manifieste a su debido tiempo.
no se ha manifestado porque aún no se retira el que la retiene. Entonces, ¿quién es el que la retiene? Para eso vamos a ir al libro de Daniel, en el capítulo 11, versículo 31. Dice lo siguiente, atención, ¿no? Fuerzas enviadas por él atacarán, profanarán el santuario y la ciudadela, abolirán el sacrificio perpetuo e instalarán la abominación de la desolación. Al buen entendedor, pocas palabras, hermanos. Dice fuerzas enviadas por él. Acá se está refiriendo al anticristo. Pero aquí no aseguramos que este hecho sea cuando el anticristo esté o se haya manifestado, sino que fuerzas enviadas por él van a abolir el sacrificio perpetuo para que pueda manifestarse entonces el anticristo, ¿no? Porque recordemos que la palabra de Dios dice, cuando se retire el que lo retiene. Entonces es Jesucristo en el sacrificio perpetuo, es Jesucristo en la Eucaristía. Esto es muy interesante, la profecía de Daniel, porque también Daniel habla del fin de los tiempos, ¿no? Habla de la bestia, bueno, para profundizar por mucho tiempo. Y nuestro Señor Jesucristo lo menciona también en el libro de Mateo 24, versículo 15, dice, cuando vean en el lugar santo la abominación de la desolación de la que habló el profeta Daniel, el que lea esto entiéndalo bien. Entonces vemos que Daniel dice, fuerzas enviadas por él van a atacar y profanar el templo y la ciudadela, ¿no? Refiriéndose a Roma, y van a abolir el sacrificio perpetuo, o sea, van a abolir la Santa Misa. Y después dice, instalarán la abominación de la desolación, ¿no? El anticristo en el lugar santo. Recuérdense que la palabra de Dios también nos decía que el anticristo va a querer ocupar el lugar de Cristo, tal vez el lugar del vicario de Jesucristo. Entonces, hermanos, te guste o no, esto va a pasar. Y los tiempos de iniquidad que estamos viviendo, estoy seguro que vamos camino a eso. Y en poco tiempo podremos verlo. Ya se percibe en el ambiente un espíritu del anticristo. Entonces, cuando vean que pasa todo esto, quiere decir que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Pero antes la Iglesia deberá pasar por esta prueba terrible. Tenemos que ser fuertes y firmes hasta el final. Creemos firmemente que está ocurriendo con la misa tradicional. Poco a poco la van restringiendo con el motu proprio del Papa Francisco, tradiciones custodes. La decisión en algunos países, como Costa Rica, de eliminar la misa tradicional, suspenderla totalmente. Y en algunos países tienen más resistencia que en otros lugares. Lo cierto es que poco a poco la misa tradicional, la misa de siempre, la misa que celebraban los padres de la Iglesia y que hasta hace unos 60, 70 años se celebraba en todo el mundo. Hasta que, luego del Concilio Vaticano II, con sus reformas pastorales, vemos la misa que hoy cotidianamente vemos que es Novus Ordo. Pero hay mucho para reflexionar, hermanos, y discernir. Nosotros simplemente queremos compartirles algunas fuentes que nos ayudan a discernir sobre lo que está pasando en este momento. ¿Y ustedes qué opinan al respecto? Sobre el catejón, sobre las hipótesis. Tal vez sería bueno que nos dejes tu comentario y nosotros poder leerlo y compartirlo. Y te volvemos a pedir que si te gustó el video, nos des una mano para darle difusión a este nuevo canal, dándole like al video y suscribiéndote al canal. Somos laicos y catequistas, algunos sacerdotes consagrados que nos acompañan. Estamos al servicio del triunfo del Inmaculado Corazón de la Virgen María. Nuestra Señora de Fátima ruega por nosotros.